Muy bien, amados hermanos, gracias a Dios. Bienvenido nuevamente. Esperemos en el Señor que en el transcurso de la clase vayan conectándose la mayoría de cada uno de los alumnos. Vamos a compartir la clase que tenemos ya programada para el día de hoy. Y bueno, aquí tenemos eh, la lección. Nuestra lección de hoy está ubicada en la lección número 7, página 73 del manual, con el perdón. Tenemos que hablar del perdón en el nombre de Jesús y vamos a verlo desde un contexto totalmente diferente. Efesios capítulo 4, versos 26 al 27. Vamos a tomar esta parte que dice la Biblia. ¿Qué es lo que habla la escritura? Bueno, nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muy bien, y Jesús nos dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, cómo ser libres de amargura. ¿Por qué es importante perdonar? ¿Qué significa perdonar? ¿Qué no significa perdonar? ¿Y cómo podemos perdonar? ¿Por qué es tan importante, amados hermanos, perdonar? Bueno, primero, tenemos en nuestro manual el testimonio de una abuela amargada. ¿Qué es lo que dice el testimonio de una abuela amargada? Bueno, lo voy a leer yo y le voy a pedir a nuestra hermana Gaby Alejandro que después de mí, cuando yo se lo pida, me va a ayudar a leer el caso de la hermana Amargalina. Entonces voy a leer el testimonio de una abuela amargada. Una abuela que llamaremos María estaba grave en el hospital y al punto de morirse. Aceptó a Jesús en una oración sincera y los doctores decidieron desenchufar las máquinas de respiración. Ella quedó entre la vida y la muerte por unos días y después se despertó aterrorizada por lo que había experimentado. Ella estaba en una dimensión oscura y sintió que antes de morir en paz tuvo que perdonar a una persona que le había hecho mucho mal. Allí mismo, en el hospital pidió un teléfono y llamó a la señora. Después de expresar perdón por ella, la abuela pasó otros meses de vida buscando de Dios y disfrutando un tiempo rico con su familia. Después murió con una paz inefable. Este es el testimonio de una abuela amargada. Qué bonito cuando tenemos de parte de Dios la oportunidad para poder ordenar nuestra vida, irnos en paz, porque vamos a ver la importancia que tiene el hecho de ser libres de toda amargura. Y vamos a pedir a nuestra hermana Gaby Alejandro que nos ayude a leer el caso de la hermana Amargalina. ¿Qué página es, hermano? Es la página 73, hermana. ¿Sí lo encontró? No, Sí. Ok, página 73. Mientras lo leo y trate de buscar usted en la página 74 el testimonio de John Wimber. Muy bien. El caso de la hermana Margalina. A ¿qué Margalina es página una me dijo? página 74. El testimonio de John Wimber. Ahorita voy a leer el caso de la hermana Amargalina. Amargalina es una cristiana brava, o sea, enojona. Pobre Amargalina siempre está en conflictos con los demás. Tiene contiendas constantes con su esposo, sus hijos, su jefe y compañeros de trabajo y con los hermanos de la iglesia. Hay poder. Esperemos en Dios que no estemos hablando de ninguno de los que estamos aquí. Tiene mucho potencial para servir en el reino de Dios, pero siempre termina peleando con la gente con quien trabaja. Ella dice, yo perdono, pero no olvido. Cuando personas me tratan mal, yo tengo el derecho de estar amargada contra ellas. Soy así y no puedo cambiar. Es mi carácter.
Amados hermanos, en esta lección vamos a tratar de convencer a Margalina que el perdón es la clave para una vida de paz y de gozo. Entonces, hermana Gaby, ¿sí encontró el testimonio de John Wimber? Sí, Amén. Si me ayuda, se lo voy a agradecer mucho. el fundador de las iglesias, la viña que existe en todo el mundo, tuvo un don excepcional de la sanidad. Bajo su ministerio, miles y miles de personas fueron sanadas y sus iglesias se destacan por la unción de la sanidad divina. En un culto, este ministro oró por un hombre enfermo de los pulmones. John Wimber sintió una unción excepcional en ese momento, como si fuera una electricidad corriendo a través de sus manos. Estaba seguro que el hombre fue sanado. Un tiempo después recibió las noticias que ese hombre había fallecido. Hermano Wimber sintió perplejo por esto, al estar tan seguro de la sanidad, cuando él había orado por la persona. Cuando indagó al respecto, conocidos del hombre le contaron que después de la oración, el hombre sí quedó completamente sano, pero poco después recibió una llamada de un familiar que estaba en un conflicto con él por muchos años. Ese familiar le pidió perdón por sus fallas en la relación, pero el hombre negó perdonarlo. Dentro de una semana estaba muerto sin explicación. El perdón es un asunto de vida y de muerte. Amén. Muchas gracias. Amén. Pues mire, hermanos, esto nos queda aquí porque es una experiencia, es un asunto de la vida real, de la importancia que tiene el perdón. Este hombre recibió la sanidad divina de parte de Dios. Él, por testimonio de sus amigos y familias, él estaba totalmente sano. ¿Qué fue lo que abonó que él pudiera posiblemente morir? Bueno, la falta del perdón. Vamos a ir desarrollando este tema. ¿Por qué tenemos que perdonar, amados hermanos? Bueno, ¿por qué perdonar? Perdonamos para nuestro propio bien. Es algo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Perdonamos por nuestro bien, no por el bien de los demás. Claro que esto a nosotros nos libera de toda carga. Mateo capítulo 6, verso 12 al 15, estoy ahora en la página 75 del manual. Si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. El Padre nuestro, por ejemplo, dice la Biblia, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Esto es que de una manera recíproca, nosotros hemos recibido el perdón de Dios siendo culpables, siendo pues prácticamente merecedores del juicio por nuestros pecados. Jesucristo murió por nosotros, siendo nosotros culpables de, Él nos otorga la gracia y nos da el perdón. Y Jesús nos dice en Mateo que en nuestras oraciones nosotros digamos, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Las deudas que tienen que ver con la carga emocional, con un problema de liberación de nuestra mente, de nuestras emociones, que si nosotros no aprendemos a liderarla, si nosotros no aprendemos a tener dominio propio sobre ellas, estas nos van a dominar y estas nos van a esclavizar. Entonces Jesús nos dice, si nosotros perdonamos a los demás, Dios nos perdona. Pero si nosotros no aprendemos a perdonar a los demás, Dios no nos perdona. Entonces, en estas palabras, ¿por qué es tan importante perdonar a los demás? Bueno, porque de manera recíproca recibimos el perdón de Dios. Ahora, miren ustedes qué importante es
la parábola del siervo sin misericordia. Vamos a ver en Mateo, si buscan ustedes en su Biblia, acuérdense siempre tener a la mano su Biblia, que es nuestra herramienta principal de estudio. En Mateo capítulo 18, verso 21. ¿Qué pasa aquí en Mateo capítulo 18, verso 21? Escuchen lo que pasa con la parábola del siervo sin misericordia. Entonces dice, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta. Es decir, él sabía que debía perdonar hasta 7 veces a alguien que lo haya ofendido, porque eso lo sacó de la ley. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y con respecto a eso, Jesús le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Vayan ustedes dibujando esto en su mente. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire usted qué bonito. Este representa pues al juez y aquel hombre que tuvo misericordia. Pero ¿qué sucede? El verso 28 dice, pero saliendo aquel siervo a quien le fue perdonado la deuda, halló a uno de sus consiervos, es decir, él también tenía quien le tenía deudas. Y dice, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 centenarios y así, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo que él hizo con aquel siervo que le perdonó la deuda, lo estaba haciendo su consiervo con él, perdonando, pidiéndole perdón también. Y el verso 30 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Qué tremendo lo que nos dice la Biblia. Primero nos dice que nosotros debemos perdonar no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y el Señor refiere la parábola del siervo sin misericordia. Este hombre que teniendo una deuda va con el siervo y le dice que le perdone. Se humilla, le pide perdón y recibe el perdón. Entonces, él va con el que también le debía y entonces el que le debía hace exactamente lo mismo, le pide perdón, se humilla y no le otorgó el perdón. Entonces, por eso a él se le castigó. Entonces, si somos duros con los demás, Dios será duro con nosotros, amados hermanos. Lucas nos dice ahí en su manual, en la misma página, Lucas capítulo 6, verso 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta es una regla de oro y es una ley inviolable de la palabra de Dios. Si juzgamos, se nos va a juzgar. Si actuamos mal con los demás, eso vamos a recibir.
Si actuamos en injusticia, vamos a recibir injusticia. Pero si aprendemos a perdonar, vamos a recibir perdón y además tendremos el respaldo de Dios y la protección de Dios con respecto a nuestras emociones. ¿Ha usted conocido a alguien que es muy duro con los demás y después cuando esta persona falla, de alguna manera la gente es muy dura con él? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cosechamos lo que sembramos. Así que, hermanos, es importante que vayamos reflexionando y que en su manual usted, después de cada clase, se lo vuelvo a repetir, vaya respondiendo esas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo será tratada la persona que es generosa con los demás cuando ellos fallan? De acuerdo a este versículo de la palabra de Dios, son preguntas fáciles de responder que no las debe dejar pasar. Una vez que termine el estudio, usted responda para que no acumulemos. Ya no podemos seguir con nuestras conductas de postergar y de dejar acumular las cosas porque es un mal hábito que afecta a nuestra vida espiritual. Bueno, este es número uno. Es que si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Pero también el número dos es que la amargura es una atadura espiritual, se convierte en una tortura emocional. Por ejemplo, el rencor nos ata a la persona contra quien estamos enojados. No debemos guardar rencor porque esto nos ata con las personas. La memoria de la persona sigue haciéndonos daño emocional. Si nosotros guardamos rencor, acordarnos de lo que esa persona nos hizo, hermano, nos daña emocionalmente. Y si nosotros no aprendemos a identificar y a gobernar nuestras emociones, el sentido y la falta del perdón, entonces seremos gobernados por nuestras emociones y esto nos daña y nos enferma emocionalmente. No podemos ser libres y seguir adelante en la vida porque vamos a vivir enfermos, amargados, desesperados, estresados. Tenemos que aprender a soltar el perdón y ya no es cosa difícil. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahora Jesús que mora en vosotros les ayuda a caminar en vida nueva. No somos libres del mal que se nos hizo. Vamos a seguir con la carga si nosotros no aprendemos a perdonar. Es una tortura emocional que nos estamos haciendo. Ahora, el perdón, hermanos, es soltar la persona, es dejar el derecho de vengarse. Alguien dice, no, pues es que yo me voy a vengar y posiblemente tenga usted razón, posiblemente haya algo de justificación porque le hicieron daño, porque le ofendieron, porque le afectaron, pero el perdón se trata de soltar a la persona, de liberarse, de permitir que Dios obre en usted, porque mientras usted no suelte el perdón, usted se enferma, se ata a la persona y eso daña nuestras vidas. ¿Qué dice Mateo capítulo 18, verso 18? Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es, hermanos, que cuando perdonamos podemos seguir adelante sin la tortura del mal que se nos hizo. Y si nosotros perdonamos aquí, también se nos perdonará en el cielo. Es decir, seremos libres nosotros. Ya no viviremos atado al rencor, a la memoria del pasado, del daño emocional que nos haya causado la persona. Eh, ya no estaremos atados, nuestra libertad ya no será atada, sino que seremos libres y, hermano, vamos a ser libres de ese mal. Por eso de allí la importancia. Aún los psicólogos seculares nos enseñan esto, hay libertad en el perdón. Respire profundamente porque cuando nosotros perdonamos, estamos soltando un sinnúmero de actitudes emocionales que se convierten en una carga y que todas estas aterrizan en el alma. Y es el alma la que sufre, es el alma la que se amarga y es el alma la que finalmente comete pecado cuando hay falta
de perdón. La amargura, por ejemplo, es el número 3. ¿Por qué debemos perdonar? Por nuestro propio bien. Bueno, ¿por qué? Porque la amargura puede ser una entrada satánica. A veces hay demonios, hermanos, literalmente que oprimen a los que niegan perdonar. Efesios nos dice que hay en el mundo de las tinieblas, en Satanás, nos dice que hay gobernadores, principados y potestades. Y tiene que ver con la parte emocional. A veces nosotros no nos damos cuenta que Satanás nos tiene atado en opresión porque nuestro carácter, nuestra actitud no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos dice, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nosotros podemos airarnos, yo me he enojado, pero tenemos que enojarnos con la situación correcta. No debemos enojarnos con la persona porque no es la persona. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es con su esposo, no es con su esposa, no es con su hijo, no es con su compañero del trabajo, sino que nuestra lucha es espiritual contra gobernadores de las tinieblas, contra principados y potestades. Entonces, podemos airarnos, sí, pero debe haber control en nuestra ira. Dice la Biblia, podemos airarnos, pero no peques. ¿Cuándo pecamos? Cuando nuestra ira, que no está siendo controlada ni dirigida por el Espíritu Santo, se sale de control emocionalmente, se pone el sol sobre vuestro enojo, es decir, empezamos a maldecir, empezamos a tirar cosas, viene el enemigo a través del odio, que es un espíritu que empieza a poseernos o a apoderarse de nosotros y sentimos hasta deseo de golpear a la persona, deseo de maltratarla, inclusive cuando viene el pensamiento del espíritu de Satanás de matar a la persona, es porque ya hemos perdido el control de nuestros sentimientos. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, cuando nuestro carácter se sale fuera de control, entonces le estamos dando el lugar al diablo. Por eso en ese preciso momento es cuando ustedes identifiquen y aunque estén encendidos en fuego, aunque estén ardiendo con el deseo, con el odio, hay personas que hasta tiemblan cuando pierden el control de impotencia, de coraje. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Invocar el nombre de Jesús. Decirle, Señor, necesito que me ayudes. Señor, necesito que me des el poder, porque no me voy a dejar gobernar por el viejo hombre. Empiece a orar y vendrá el auxilio del Espíritu Santo a su vida y Él le dará las fuerzas. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra actitud es airarnos contra el pecado y es contra ello que vamos a luchar, pero no enojarnos contra las personas porque entonces podemos causar daño y también nos pueden hacer daño. Entonces, la ira en sí no es pecado. La ira puede ser saludable. ¿Cuál es la diferencia entre la ira buena y la ira pecaminosa? Bueno, la ira buena es cuando aprendemos a controlar, cuando sabemos responder, dice Proverbios, cuando se habla de que estamos enojados y levantar la voz y está gritando el esposo, grita la esposa, grita el hermano, grita la hermana, están en discusiones y entonces dice la Biblia que la palabra suave calma la ira. Alguien tiene que dejarse controlar por el Espíritu Santo y permitir que sea Dios a través de su Espíritu en ustedes quienes ayuden. Mantengan la calma, confíen en el Señor, estén orando en su corazón y no respondan en el mismo nivel de la voz, sino mantengan la calma, respondan con serenidad, con tranquilidad, con amor. Y hermanos, Dios les ayudará. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Entonces, si nosotros
pasamos de ese nivel de la ira y le damos lugar a Satanás, en ese momento viene Satanás y a pesar de la provocación que pueda haber y nosotros nos salimos de control, le estamos dando a Satanás el espacio para que él empiece a obrar en nuestra vida, nos controle y entonces posiblemente nos arrepintamos de lo que pueda suceder con respecto a nuestro carácter. Así que la número 4 es, ¿por qué debemos perdonar? Bueno, porque la amargura es una infección emocional, crece y domina la vida. Por ejemplo, usted se acuerda que hemos hablado de Caín y Abel. La amargura se compara a un animal que necesita ser domado. Génesis 4:7 nos dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y vamos a ver en Génesis 4:7, me parece que esa es la cita bíblica, pero no estoy seguro. Ok, dice la Biblia, si bien hicieres, dice la Biblia, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Así que lo que está diciendo prácticamente es que si hacemos lo bueno, podemos andar con la frente en alto. Pero si hacemos lo malo, el pecado nos va a acechar porque el pecado se convierte como una fiera que está lista para atraparnos. Entonces, la amargura, amados hermanos, crece como hierba mala. Dice Hebreos, y ponga usted mucha atención, esto es importante. Dice la Biblia, seguid la paz con todos en Hebreos capítulo 12. Mirad bien, primero nos dice, sigan la paz con todos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando nosotros no le permitimos a Dios que vaya trabajando en nuestro carácter, ya nos bautizamos, ya estamos en el discipulado, pero se acuerdan que ayer predicaba de la parábola del sembrador y hablaba de los tipos de camino. Bueno, también ese tipo de camino representa el corazón del cristiano que escucha la palabra, pero es como el sembrador, tiró la semilla en el camino, pero como escuchó solamente en su corazón, él no abrió su corazón totalmente, cae la semilla en el camino y como queda la intemperie, ¿qué sucede? Vienen las aves del campo y se comen la semilla. Entonces no dio fruto. La otra parte de la semilla que tiró el sembrador y que cayó en pedregal, bueno, dice la Biblia que vino el calor del sol, entonces la quemó o se ahogó. La otra parte de la semilla que cae en en la maleza, con los espinos, con la cizaña, que empezó a crecer ciertamente, oyó la palabra, la creyó y como que quiso crecer, pero como le prestó más atención a los problemas del mundo, la empezó a buscar más la situación del mundo, los afanes de la vida, los problemas de la familia, él no dejó que la palabra pudiera producir cambio, se ahogó y se murió. Y está la otra semilla que cae en buena tierra, que ésta creció y dio fruto al 100 por 1, escuchó la palabra, creció y agarró raíz en la palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Hebreos? Bueno, ustedes tienen que ser ese buen camino, esa tierra donde la palabra de Dios crezca, que ustedes permitan que Dios obre en su vida, que actúen de acuerdo a la palabra de Dios y que no se dejen llevar por la influencia del enemigo, que no permitan que Satanás les contamine, que un amigo les contamine en su mente,
que un amigo les contamine su corazón, que una persona les contamine sus emociones, sino que nos dice, miren bien, no sea que algunos de ustedes dejen de alcanzar la gracia, es decir, la salvación, la misericordia, el perdón de Dios, que permitan que alguna raíz de amargura, ¿qué es esto? Que bueno, la raíz de amargura es, empezamos a escuchar a una persona, nos está hablando mal de alguien, y luego a la siguiente nos habla mal, y luego nos dice, mira qué hizo acá, y ya empezamos a hablar mal de la persona, y luego yo no tenía nada con esa persona, pero como me dejé contaminar, ya empiezo a agarrar coraje con la persona, la empiezo a odiar, y, y a lo mejor sin tener nada. Y cuando esto, hermano, emocionalmente se convierte, o inclusive si la persona les hizo daño, si nosotros permitimos que este daño emocional, el deseo de venganza, el deseo de insultarla, de golpearla, de gritarle, de estar airados contra ella, si nosotros no nos liberamos, se convierte en amargura. Ya usted carga una amargura en su corazón, ya usted no es feliz, ya usted no se goza. El día que tenga una reunión en familia, vamos a suponer que está enojado con alguien de su familia. El día que hay una reunión con la familia, usted no va a ir porque va a ir su hermano. O su hermano no va a ir porque va a ir usted. Y si se llegan a encontrar, es para decirse de cosas, es para insultarse, y eso no es sano para usted ni para ella. ¿Qué sucedió allí? Ya hay raíz de amargura. Y si esta raíz de amargura empieza a crecer en su corazón y a crecer así como la buena palabra que crece, si usted permite que esta raíz empiece a crecer en su corazón, le va a estorbar en su salvación, puede usted perder la gracia de Dios, y dice la Biblia que por causa de esto muchos serán contaminados. ¿Por qué? Porque las personas van a decir, ¿cómo es posible que tú que eres cristiano no puedas perdonar a alguien más? Y muchos pueden ser contaminados y dejen de alcanzar la gracia. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar esto? Con la ayuda de Dios. Usted solo no va a poder. Por eso está usted aprendiendo a caminar en los caminos del Señor, va a hacer la redundancia, comprendiendo que es el Espíritu Santo quien le ayudará. Y cuando usted le dice, Espíritu Santo, ayúdame, te entrego mi emoción, mi coraje, mi enojo, te lo entrego, y Dios va a empezar a obrar en su vida. Yo les comento mi experiencia con una prima que tuvimos una discusión, pues por algo insignificante. Y tardamos mucho tiempo enojados, hermanos, mucho tiempo. Luego nos reconciliamos, ella se entregó a Cristo, yo sirviendo al Señor, y nos reconciliamos. Y ya ella fue llamada por el Señor en el primer año de pandemia. La pandemia empezó en marzo de 2020, creo que fue, ¿no? 2019, ya no recuerdo. Este, sí, en el 2020, en marzo. Ella se enferma y en mayo, pues murió. Pero tanto murió ella en paz como yo, porque habíamos hecho las paces, nos habíamos perdonado, nos reuníamos con familia, le invitábamos y nos reíamos nada más de cómo nos habíamos enojado. También estuve enojado con uno de mis hermanos como por 3 años. Nos veíamos y no, yo no le hablaba. Yo recuerdo que casi le reviento la puerta en la cara, en la nariz, porque es que a mí me controlaba la ira, hermano. Yo temblaba de la ira, del coraje, del odio, de la impotencia, porque yo no tenía control, no tenía dominio sobre mis emociones, y fue el Espíritu Santo de Dios que me ayudó a tener control sobre mis emociones. Entonces nos reconciliamos y hoy nos sentimos bien. No me afecta, no me daña, no, a mí no me quita el sueño. Que una persona diga que está enojada conmigo, ya no debe quitarnos el sueño ni nos debe enfermar. Entonces, la amargura crece como una hierba mala. Y número 5, la amargura contamina nuestra adoración y oración. Algunas de las personas más amargadas del mundo también son las más religiosas. Por esto, la amargura es psicosis tan engañosa, es una reacción, es una conducta que puede ser engañosa
Por eso dice la Biblia, no sea que practicando y dejándose guiar por la amargura dejen de alcanzar la gracia. Por ejemplo, Génesis 4, verso 4, dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, ¿por qué se enojó Caín contra Abel? Bueno, porque Dios miró con agrado lo que trajo Abel. Entonces, en ese momento que Caín se enoja, el enojo y su conducta no le permitió poder corregir y adorar a Dios. ¿Qué hizo él? Él, en lugar de agarrar odio con su hermano por haber ofrecido lo mejor para Dios, él debió pedir perdón a Dios y haber ofrecido otro sacrificio y corregir, aceptar su error, que estaba mal, pero no, él agarró odio, agarró enojo y decidió matar a su hermano. Entonces, estas conductas son emocionales y estorban. Él perdió su relación con Dios, perdió su comunión con Dios y fue desterrado. Así que no seamos cristianos fariseos. El fariseo ya lo hemos pues definido, ¿no? Que es un religioso que conoce la ley, pero no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Es posible ser un religioso y amargado a la misma vez. No seamos religiosos. Dice la Biblia que debemos ser hacedores de la palabra. Así que los fariseos eran las personas más super religiosas de su época. Vestían bien, tenían buen ornamento, conocimiento de la ley, pero también eran amargadas. Con crueldad y con envidia hicieron matar a Jesús sobre la cruz. ¿Quiénes fueron los religiosos? Los que debieron haber reconocido que Jesús era el Mesías, los que tenían a cargo la ley, preservar la ley y obedecer a Dios, no se dieron cuenta que Jesús era el Mesías y era el Salvador. ¿Por qué? Porque vivían amargados. Entonces, si dejamos que la amargura se radique en nuestro corazón, podemos llegar a ser fariseos cristianos. Si usted alberga amargura en su vida, odio, crítica, enojo, ira y todo lo demás que tiene que ver con lo emocional, se convierte en un fariseo religioso. Dice Santiago capítulo 3, verso 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Nos está hablando a nosotros a través del Espíritu. ¿Quién de los que estamos aquí es sabio y entendido? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es el sabio? Acuérdese que dice la Biblia que la sabiduría de Dios es la que nos hace, bueno, el conocimiento de la palabra de Dios es la que nos hace ser sabio, porque la sabiduría es la capacidad de poder tomar las decisiones correctas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si tú eres sabio de acuerdo a la palabra de Dios, entonces te dice la Biblia, mantén una conducta sabia, que tus obras sean con mansedumbre, con calma, con tranquilidad. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, si tú te estás dejando guiar por tu parte emocional y estás viviendo con mentira, estás viviendo con enojo, estás viviendo con sentimientos de amargura, te está costando perdonar, vives constantemente en una situación emocional en la que pierdes el control. Aquí nos dice la Biblia que esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal, es diabólica. Es decir, por eso dice Efesios, ni deis lugar al diablo, porque de alguna u otra manera nuestras emociones están siendo controladas por Satanás. ¿Qué tenemos que hacer? Entregarle a Dios, decirle, Señor, te entrego a ti. Que tu Espíritu Santo me ayude a dirigir, a gobernar mi emoción. Ayúdame.
Entonces, en algún momento, hermano, ¿ha visto cristianos pelear por causa de asuntos de teología? Se da en las redes sociales. Pelean por religión, pelean por conocimiento. Nosotros no somos de esos. Usted no se ponga a discutir de teología ni se ponga a criticar a los demás pastores, que si este hace esto, que si este hace aquello. Nosotros no somos jueces de nadie. Dice la Biblia que al contrario, nosotros debemos mejor guardar silencio, orar y desarrollar una conducta intachable y orar por todos ellos, porque así eran los religiosos, pelean por doctrina que ni ellos mismos saben llevar, ni ellos mismos obedecen. Entonces, un amargado buscando unción, por ejemplo, Simón el mago, en Hechos capítulo 8, versos 18 al 23, vamos a ver de un hombre amargado, controlado por la ira y controlado por el enemigo, que quería unción. Escuche lo que dice la Biblia. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, escuche, le ofreció dinero a los apóstoles diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El Espíritu Santo le estaba revelando a los apóstoles la condición emocional en la que se encontraba este hombre, que era como hechicero, era como un mago. Y él estaba acostumbrado a mostrarle a las personas lo que él podía hacer, pero cuando vio que los discípulos podían hacer cosas extraordinarias por el poder del Espíritu Santo, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, él dijo, pues que me enseñen, han de ser magos mayores que yo, que me enseñen, y les ofreció dinero. Y entonces el Espíritu Santo le muestra a los discípulos que este hombre estaba siendo impulsado y estaba siendo gobernado por espíritu de maldad, estaba siendo gobernado por sentimientos y pensamientos que tenían atado su corazón por la amargura. Entonces le dijo, arrepiéntete, pídele perdón a Dios por tu maldad y si tú lo haces y te arrepientes, quizás Dios libere tu corazón y te perdone de ese pensamiento, porque la condición en la que tú estás es hiel de amargura y estás en una prisión. Entonces, él tenía que arrepentirse. Esto es, hermanos, que no podemos ser usados por Dios de una manera libre y recibir unción de Dios para traer liberación a los demás si estamos en ataduras. Somos lo que tenemos. Si nosotros tenemos amargura, no podemos liberar y transmitir a los demás liberación. ¿Y cómo es que Dios puede usarnos cuando estemos libres de todas esas cargas? Dios le dará unción y usted tendrá el poder de ministrar a los demás y liberarlos de sus cargas. Entonces, la amargura contrista al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos enojamos con las personas, cuando nosotros mantenemos un carácter de odio y nos mantenemos así enojados, amargos, dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Primero, no lo contristes. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo se contrista? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en vosotros. Y si nosotros hacemos algo indebido, hablando del carácter emocional, entonces se contrista, se entristece. ¿Y por qué nos dice eso? Bueno, sigo leyendo en la Biblia, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está la clave. Si nosotros nos mantenemos amargados, enojados,
airados, gritando y maldiciendo y pensando en hacer mal, entonces el Espíritu Santo se contrista. Por eso usted siente que hay algo en usted que no está bien y el Espíritu Santo le está indicando que usted necesita ser liberado. ¿Y Esas cómo lo serían las necesita? causas, ¿verdad, hermano? ¿Perdón? Esas serían las causas. Sí, Lo de son las causas que entristecen al Espíritu Santo. el enojo. Enojo, amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Son causas que hacen que el Espíritu Santo se contrista, perdemos el gozo, perdemos la tranquilidad, el deseo de adorar a Dios, porque nos está haciendo falta el perdón. No estamos soltando el perdón. ¿Y cómo vamos a ser liberados? Dice la Biblia, antes, y sigo leyendo aquí, procuren ser buenos unos con otros. A lo mejor aquella persona no lo merezca. Dice la Biblia que si nuestro enemigo siempre nos causa mal y de repente nuestro enemigo nos pide que lo ayudemos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque como ascua de fuego será sobre su cabeza. Si usted ayuda a una persona que le hizo mal y luego viene con usted y le pide ayuda, usted lo ayuda porque ya lo perdonó, dice era que para él, es como si le pusieran una brasa encendida en la cabeza, como ascua de fuego sobre su cabeza. Practiquemos el bien, dice la Biblia, siendo misericordiosos, es decir, siendo buenos, perdonando a los demás, así como también Dios nos ha perdonado. Entonces, el Espíritu Santo nos dará la fuerza, hermano. Aquí lo importante es que como el Espíritu Santo está viviendo en nosotros, Él es quien nos da la fuerza para poder vencer y erradicar todos esos espíritus emocionales que nos quieran gobernar. Dios les va a bendecir y les va a dar la fuerza y ustedes podrán ser libres. Inclusive comentaba un pastor que se llama Salvador Rodarte de Texas, que él por un engaño en su matrimonio, este, pues él agarró tanto odio contra su esposa y contra pues la persona con la que le engañó su esposa. Tanto odio, era el odio que él dejó de predicar la palabra. Él era un hombre de Dios, dejó de predicar la palabra porque él no podía, no sentía libertad, él quería vengarse, él sentía odio, rencor y dice que se enfermó, decayó su semblante, se entristeció, vivía en amargura, no quería saber nada de las personas y que por las noches él sufría un dolor intenso en su espalda, así como si lo laceraran en la espalda. Era una carga emocional que sentía que entonces empezó a orar y le dijo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y el Espíritu Santo le habló, así no audiblemente, sino le hizo sentir en su corazón, te hace falta perdonar. Dice que le costó tanto, pero que le pidió al Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. Y empezó a orar y a declarar perdón, que al principio él no sentía liberación, él solamente lo hacía por obediencia a la palabra de Dios, pero que no sentía liberación. Pero cuando él empezó a pedirle a Dios, entonces él empezó a llorar y a pedirle perdón a Dios y empezó a soltar el perdón. Y dice que después de esa noche que fue ministrado por el Espíritu Santo en su casa, que él sintió una paz, él sintió una tranquilidad y el dolor que sentía de su espalda, de su enfermedad, se le fue. Que él hasta caminaba jorobado, dice, por la carga emocional que este problema le causaba. Había perdido su gozo, había perdido su alegría. Y una vez que él soltó el perdón, hermano, él recibió la gracia de Dios. Entonces, además nos dice Marcos que nuestras oraciones pierden poder cuando hay rencor. Dice Marcos 11:22, estoy en la página 79, dice la Biblia, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone a vosotros vuestras ofensas.
porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Entonces, nuestras oraciones pierden poder cuando hay rencor. Cuando no perdonamos, se convierte en una barrera porque el enemigo nos tiene atados. Y entonces, ¿cómo rompemos esa atadura? Bueno, simplemente dice la Biblia, si oran, perdone. Hay otra escritura que nos dice, si tienes algo con tu hermano, si estás enojado con tu hermano, con tu hermana, con un amigo, primero ve y ponte de acuerdo con tu enemigo. Pídele perdón. Y entonces, si tú lo perdonas, lleva tu ofrenda al altar y esa ofrenda será agradable a Dios. Hay otros que interpretan este texto y dicen, si ya tú perdonaste a las personas, si ya tú la fuiste liberado, si ya tú sentiste que la perdonaste, pero cada vez que vas a adorar a Dios, el enemigo, hablando ya de Satanás, te dice, tú no has perdonado, tú no lo has hecho, le vas a decir, yo ya perdoné porque Jesús me perdonó. Yo ya no tengo rencor. Y quizás tengas razón, Satanás, en un tiempo en mi vida pasada yo no perdonaba, pero ahora he perdonado y con eso le quita a usted toda herramienta a Satanás, le calla la boca y entonces Dios estará obrando en su corazón. Así que, hermano, número 7, la amargura contamina otras relaciones en la vida. Como castigo, por ejemplo, Caín llegó a ser errante y extranjero en la Hermano, tierra. La una palabra pregunta, en inglés, ¿sí? ¿Alguien habla? sí, una pregunta, ¿es página 79 o 69? 79, 79. Ok, gracias. Amén. La amargura contamina otras relaciones en la vida. Por ejemplo, la palabra en inglés es restless wonder, que quiere decir, bueno, prácticamente que nosotros estábamos condenados a vivir aislados y separados de los demás. Así que nosotros tenemos que aprender, hermanos, a convivir con las personas. La persona que está en amargura, que está contaminada, también contamina a otras personas. Así que dice la Biblia que, que la mosca puede echar a perder el perfume del perfumista. Si usted tiene su perfume y viene la mosca y se sienta, echa a perder el perfume. Si usted tiene una comida y de repente ve que un insecto se pone una cucaracha, por ejemplo, ya no se la comería. ¿Por qué? Porque contaminó. De la misma manera, la persona que está en amargura puede contaminar a otras. ¿Por qué? Porque le habla mal, porque le dice, porque guarda rencor y puede contaminar y afecta nuestras relaciones. Luego, las familias se dividen por esto, los hermanos se pelean por esto y suceden muchas cosas en la familia a causa de nuestras relaciones. Por eso, ¿qué sucedió con Caín por permitir que el deseo de venganza, el odio, lo gobernara? Bueno, fue errante y extranjero en la tierra. Fue alejado de su familia porque él no quiso perdonar. Así que perdone, amado hermano, por su propio bien. Para terminar esta parte de la lección, ¿cuál es la definición del perdón entonces? Bueno, que el perdón es una decisión por fe, no es un sentimiento el perdón. No es que usted sienta perdonar, que mañana va a amanecer y ya usted va a sentir que debe perdonar. Nunca va a sentir que va a perdonar, porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Usted decide perdonar por fe a tal persona. El perdón es dejar el derecho de vengarse. Usted tiene derecho porque le insultaron, porque le golpearon, porque le engañaron, porque no sé cuántas cosas. Posiblemente tenga cómo justificarlo, pero quite ese derecho. Diga, Señor, te entrego, renuncio a mi derecho de vengarme, renuncio a mi derecho de, y Señor, yo perdono. El perdón es soltar a la persona emocionalmente. Mientras usted no perdone, usted está atado con esa persona, con la ira a través de esa persona, con la amargura a través de esa persona, porque no ha soltado el perdón y emocionalmente está atado.
viene a su mente y esto se convierte en una raíz que le afecta. El perdón es cancelar la deuda espiritual. Yo les ponía como ejemplo, si una persona, bueno, le pongo un ejemplo más claro. Un amigo, maestro, el maestro lo conoce, el maestro Jorge Vicencio. Este amigo mandó a hacer algo para su departamento y le pidieron un anticipo de 11,000 pesos. Costaba 18. Hicieron un contrato y todo, pero resulta que la persona lo defrauda. Lo mantuvo, lo engañó, que para tal día, que para tal fecha, que no sé qué, que no sé cuánto, hasta que se dio cuenta que simplemente lo había engañado. El maestro no me había dicho a mí, hasta que me dice, oye Roberto, me está pasando esto. Y le digo, mira, eso es un fraude ya, o sea, simplemente la persona te engañó. Y él se enojó tanto, se dejó llevar por la ira, que agarró el Facebook, publicó la foto, publicó todo y lo sube al Facebook. Y no, hombre, eso se armó una guerra. Usted sabe cómo es, a favor, en contra, pero ahí fue todo en contra. Y le digo, mira, pues ya lo hiciste. Aquí te quedan dos opciones. Una, que actúes de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo otro, pues que si quieres proceder legalmente, pero esto te va a afectar también a ti. Entonces, él entendió la palabra, como ha estado llegando al culto, entendió la palabra de perdonar. ¿Y cuánto le cuesta el perdón a él? Él perdonó a la persona. Claro que ya no va a volver a caer en la misma, porque esa persona no es cristiana, pero ya no va a volver a acceder de la misma manera. Pero como él ya decidió perdonar, porque no decidió actuar legalmente, ¿cuánto le está costando el perdón, soltar el perdón o cancelar la deuda espiritual a esa persona? 11,000 pesos. Son 11,000 pesos, o sea, cuesta perdonar, por supuesto que sí. Cancelar la deuda espiritual cuesta, ¿por qué? Porque tienes que olvidar el golpe emocional, el daño emocional, pero te estás liberando de una carga que te preocupaba, lo estás dejando en las manos de Dios. Y hermano, Dios es perfecto, dice la Biblia, déjenme a mí la venganza, yo daré el precio. Dios es justo y aunque pareciera que nos hacen injusticia, Dios tarde o temprano se encarga cuando se trata de sus hijos. Y el maestro está siendo bendecido. Le digo, mira, tú ese dinero lo vas a recuperar rápido. Esta persona va a sufrir las consecuencias. Así que el perdón, hermanos, es bendecir en lugar de maldecir. Bendiga, bendiga. Dice la Biblia que cuando somos hijos de Dios y alguien nos maldice, cuando esa maldición nos avientan, el Señor la toma, la transforma y cae en bendición. Pero si usted maldice, está dañando a las personas porque nuestra palabra tiene poder. Entonces, por eso no debemos maldecir con enojo. Debemos bendecir a las personas. Yo la bendigo en el nombre del Señor, que le vaya bien. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es un sentimiento de cariño, no es minimizar, justificar y excusar o consentir el pecado. Bueno, es leve, así que no pasa nada. El perdón no es dejar ser abusado. Es decir, ya usted perdonó, pero no va a dejar que sigan abusando de usted. No va a dejar que sigan sucediendo. Usted tiene que poner un límite, pero tiene que aprender a perdonar. El perdón no es proteger a la persona de las consecuencias de su pecado o ocultar el pecado, no. Y el perdón no es ser amigos íntimos otra vez necesariamente. Si la persona me hizo daño, suponiendo que fueron novios y pasó algo ahí en la relación, se enojaron, el novio te golpeó, hermano, hermana, o la novia te golpeó, no pueden volver a ser novios. Prohibido. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a esperar cuando sean esposos. No pueden, jamás, ya no pueden ser amigos, pues. Quizás hermanos, sí, pero hay perdón, pero ya no puede volver a ver la misma relación porque ya se demostró el corazón de la persona. Entonces, cuando se trata del matrimonio,
Se tiene que aprender a perdonar y se tiene que aprender a caminar en Cristo Jesús. ¿Cómo perdonar? Bueno, si ya vimos todo eso, ¿cómo perdono? Aquí hay pues algunos pasos. Primero, hagan una oración de fe. No te preocupes si los sentimientos no cambian de un día para otro o de la noche a la mañana. No es que ya oré y ya mañana ya todo, ya se me fue el enojo, se me fue el coraje, se me fue la amargura. No, es un paso de fe que diste. Como recibir a Cristo es un paso de fe. Y a veces los sentimientos cambian poco a poco. Mientras reafirmamos el perdonar por fe, si todavía sientes ira contra la persona, sigue haciendo la oración de perdón, tal vez por semanas, meses o años, hasta que tu corazón sea sanado, que sientas la liberación. ¿Cuáles pueden ser oraciones de perdón? Por ejemplo, Señor, yo reconozco que tú me has perdonado por mis pecados, así que yo perdono y menciono el nombre de la persona. Suelto todo derecho de hacerle daño por lo que me ha hecho y lo dejo en tus manos. Te doy mis sentimientos de rencor y deseo de venganza. Sana mi corazón. Te pido que sanes mi corazón. Luego bendiga a esa persona en el nombre de Jesús y final. Entonces, eso es una oración y órela todos los días. Órela todos los días hasta que esa oración vaya creciendo y vaya erradicando la amargura. Pero ¿cuál otra cosa podemos hacer para perdonar? Soltar a la persona emocionalmente. Es decir, decida no vengarse. Dejar en las manos de Dios la venganza, porque es de Dios la venganza. Un ejemplo, José perdonó a sus hermanos. ¿Se acuerda usted de José? Lo vendieron, lo olvidaron. Allá lo descuidaron y le dijeron a su padre que se lo habían comido las bestias. Entonces, cuando José llegó a ser el segundo del faraón, pues casi era el faraón, un gobernador en Egipto, dice Génesis 50, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Aunque ustedes me vendieron, aunque ustedes me hicieron mal, no me voy a vengar. ¿Por qué? Porque he entendido que era el propósito de Dios que sucediera de esa manera. Si no hubiera sucedido de esa manera, yo no estuviera al frente de ustedes. Y los perdonó. Entonces, hermano, soltemos a las personas y deje el deseo de venganza a Dios. Tercero, bendiga a la persona que le hirió. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a vuestro enemigo, bendice a los que te maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y persiguen. Entonces, bendiga a la persona. ¿Se lo merece? Posiblemente no. Su carne le va a decir que no se lo merece. ¿Merece el perdón? Posiblemente no. Pero usted sí merece vivir feliz. Usted merece vivir en gozo. Usted merece vivir en una relación de comunión, de tranquilidad, de paz con su familia y principalmente con Dios. Entonces, bendiga a la persona. Bendígalo. Señor, yo lo bendigo, que le vaya bien. Te pido que muy pronto Él pueda encontrarse contigo, pueda arrepentirse y tenga la oportunidad de ser salvo. Y hermano, Dios va a obrar. Número 3. Bueno, yo creo que son todos. Bueno, venza el mal con el bien. Venza el mal con el bien. Del número 3. Vencer el mal con el bien. Dice Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, ¿escuchó? No tenemos que vengarnos nosotros mismos, amados míos, sino que dejen lugar a la ira de Dios, que sea Dios quien se encargue, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre,
dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego, lo que yo le mencionaba, está en Romanos capítulo 12, verso 17 al 21. Dice, si tiene hambre tu enemigo, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo vamos a atacar el mal? Con el bien. Siempre tomado de la mano de Dios y del Espíritu Santo. ¿Qué son ascua de fuego? Bueno, ¿qué significa amontonar ascua de fuego sobre nuestro enemigo? Bueno, que nuestra meta sea bendecirlo. Que nuestra meta sea, hermanos, como en el mundo antiguo, que se decía en ciertos países, la gente arrepentida cargaban ascua de fuego en contenedores sobre su cabeza, como un acto de contrición y ¿cómo está? Penitencia. Las acciones del amor al enemigo lo provocan arrepentimiento por lo malo que él ha hecho. Y en la antigüedad, ascua de fuego era cargar sobre su cabeza, pues prácticamente contenedores con fuego, con brasa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en lugar de eso? Hacer acciones de amor, que es la medicina emocional para nosotros. Éxodo 23 dice, si encontrares el buey de tu enemigo y su asno extraviado, vuelve y llévaselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Dios nos manda, amados hermanos, a hacer acciones de amor a nuestros enemigos. En este caso, si el buey de tu enemigo está perdido y lo encuentras, devuélveselo. Piensa en un enemigo en tu vida, en alguien que le ha hecho daño. ¿Cómo puede usted expresar el amor hacia esa persona? Haga oraciones de bendición, cancele las malas vibras, los malos, lo que le manden, y usted confiese que Jesús está con usted. Bendigan a los que les maldicen y perdonemos a aquellos como el Señor nos ha perdonado. Amén. Así que, hermanos, Dios es grande y maravilloso. Vamos a orar y después de esta oración, no sé si nuestro pastor se habrá conectado, si estará aquí nuestro pastor, porque me dijo que si tenía tiempo iba a acompañarnos y pues me hubiera gustado darle el lugar. Si no está el pastor, vamos a continuar, pero vamos a orar y dígale, Señor, si hay algo en mi vida que está estorbando, una falta de perdón, algo que me ha robado tu gozo, algo emocional que le está afectando con su pareja, con sus hijos, algo, oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de ti, Señor, y te pedimos de tu gracia, te pedimos que nos ayudes. Aquí estamos, Señor, reunidos. Posiblemente más de uno tenga una carga emocional, una falta de perdón. Quizás alguien le ha hecho daño, quizás alguien emocionalmente ha abusado de él o de ella. Señor, hoy soltamos el perdón en el nombre de Jesucristo. Las ofensas, el daño, tal vez físico, emocional, y que nos está robando el gozo, la paz y la tranquilidad. Hoy, Señor, oramos y soltamos el perdón. Renunciamos al derecho de vengarnos y entregamos la situación en tus manos. Declaro la bendición en tus hijos y reprendo al diablo, Señor, para que no siga haciendo daño en su corazón, en sus emociones, y que ellos puedan ser restaurados, Padre Celestial, en la comunión contigo. Protege a tus hijos como lo has prometido en tu palabra y guárdalos en completa paz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les encargo que sus micrófonos lo mantengan en silencio para que acuérdense que estamos grabando y podamos tener fidelidad en el audio. Bueno, vamos a avanzar aquí. No sé si el pastor se habrá conectado, yo creo que no, ¿verdad? No, no está todavía. Estaba atendiendo a una persona y me dijo que iba a hacer todo lo posible por conectarse. Bueno, libre de ataduras.
esto ya tiene que ver de una vez que otorgamos el perdón, hermanos, libre de las ataduras generacionales y espirituales. Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, las ataduras son cadenas invisibles que no las vemos. No sabemos qué está pasando en nuestra vida porque algo sucede constantemente y puede ser que haya alguna atadura que el Espíritu Santo nos ayudará a identificar. Una atadura puede ser un patrón mental y Sube espiritual. el clima en 25, Leo. Súbelo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esto nos impulsa a hacer lo que nos hace daño, que nos impide de vivir de una vida fructífera y abundante. Es un patrón mental que ahí está constantemente. Entonces, los pájaros que no vuelan, por ejemplo, en la página 85 de su manual, ¿qué hay allí? Bueno, hay ciertos pájaros que pueden ser entrenados a no volar, atados con un cuerdito. Estos pájaros pueden caminar en sus cajitas, pero nunca pueden usar sus alas para volar. Después de cierto tiempo se les quita el cuerdito y el pájaro sigue caminando en círculos sin volar nunca. Después de mucho tiempo de estar atado, el pobre pajarito se olvida de su capacidad innata de volar, aunque tiene alas que pudieran funcionar, se olvida de cómo usarlas. Y es así, hermanos, en la vida de los hombres, en la vida humana. Hay ataduras espirituales. Nuestro enemigo, Satanás, nos convence de que todavía somos esclavos de él y que nunca vamos a cambiar. Pero Jesús nos llama a una vida abundante, libre de ataduras, libre de amargura, que ya no estaremos esclavizados del pecado que nos hace daño. Por una afirmación de fe podemos entrar en la nueva realidad, es decir, ser libres, dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús nos compró con su sangre y le pertenecemos a él. Bajo el liderazgo de Jesús, bajo el gobierno de Jesús a través de su Espíritu Santo, podemos llegar a cumplir nuestro potencial, el propósito de Dios para vivir una vida abundante. Nos toca a nosotros, hermanos, por fe, romper las ataduras que nos limitan. Dios nos da los recursos, nos da el poder, nos da la herramienta, pero somos nosotros los que tenemos que ir renunciando en la vida a las cosas que nos están haciendo daño. Así que vamos a ver, la parte 1 es primero la liberación de ataduras generacionales. Una atadura generacional, amados hermanos, es un patrón negativo heredado de nuestro trasfondo familiar que nos impulsa a comportarnos de formas dañinas. De tal palo está la astilla. ¿Ha escuchado usted ese refrán? Bueno, de tal palo está la astilla. Así que muchos pecados y problemas se pasan de generación en generación, como cuáles: alcoholismo, la violencia doméstica, el ocultismo, la ira, la depresión, el suicidio, entre otras, pueden ser, hermanos, ataduras generacionales que no se han roto y que ahora en el nombre de Jesús, por ser hijos de Dios, nosotros tenemos el poder en Cristo, por la intervención del Espíritu Santo, de romper con estas ataduras generacionales. Gracias a Dios, dice la Biblia, que no hay ningún patrón generacional que Cristo no pueda romper. Él tiene todo el poder. La Biblia enseña que el pecado se pasa de generación en generación. Hasta 4 generaciones, dice Éxodo 34:4, dice: y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir, Dios nos está diciendo por la palabra que el pecado es generacional y puede ser transmitido de generación en generación desde la 1ª hasta la 4ª generación. ¿Se imagina el pecado que puede gobernar a las personas? Tenemos el caso
de Caín y Lamec. No sé si está por allí nuestro hermano Daniel y tengan alguna Biblia ahí a la mano que nos ayude a leer Génesis capítulo 4, versos 17 al 24. Y vamos a ponerle atención, hermanos, porque está el caso de Caín y Lamec, que descendió de Caín y siguió en sus pasos. Y vean ustedes cómo por la desobediencia de Caín, que mató a su hermano Abel y que iba en maldición por causa de su pecado, esta se traspasa a Lamec. Entonces, no sé si nuestro hermano Daniel tuviera allí la lectura de Génesis, capítulo 4, verso 17 al 24. No está el hermano, pero yo sí, hermano. Por favor, hermana, si me ayuda. Génesis 4, Verso del 17 hasta el 24. 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó al nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamed. Y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naamá. Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Hay poder. ¿Se da usted cuenta? Que de la genealogía de Caín está Lamec, y Lamec, hermanos, siguió los pasos de Caín y llegó a ser aún más malo que él. Así que por eso vemos lo que dice la Biblia, que el pecado es generacional. Y vamos a ver el caso de Abraham e Isaac. Hay un dicho, bueno, si Paola estuviera allí, Paola Ramírez, y busque Génesis 20, versos 1 al 7. 20, versos 1 al 7. Y no sé si por allí esté la hermana Carmita, que después de Paola lea Génesis 26, versos 1 al 11. Génesis 20, 1 al 7, Paola, y Génesis 26, verso 1 al 11, la hermana Carmita. Antes de que lean, hay un dicho en inglés y francés, déjà vu. Se dice cuando sentimos que hemos vivido algo antes, en perfecto detalle. Es así muchas veces en familias, se viven los mismos errores de generación en generación. Bueno, en este caso vamos a ver a Abraham e Isaac cómo se repite el pecado de una generación a otra. Así que si nos ayuda primero Paola y luego la hermana Carmita. Amén. Abraham se fue de allí a la región del desierto del sur y se quedó a vivir en Gergar, que está entre las ciudades de Cades y Sur. Allí Abraham presentó a Sara como su hermana y no como su esposa, pero Abimelech, que era rey de guerra, mandó a traer a Sara para que fuera una de sus esposas. Una noche Dios se le apareció en un sueño a Abimelech y le dijo, vas a morir, pues has tomado por esposa a la mujer de otro hombre. Pero Abimelech ni siquiera se había acercado a ella, que respondió, Dios mío, ¿cómo vas a destruir a un pueblo inocente? Abraham le dijo que Sara era su hermana y ella no lo negó. En este asunto me siento pues no he hecho nada malo. En ese mismo sueño Dios le dijo, yo sé que no has hecho nada malo, pero yo no te dejé que le tocaras ni que pecaras contra mí. Pero ahora devuélvele a su esposa a ese hombre, él es profeta y va a orar por ti para que vivas, y si no se la devuelves, te aseguro que tú y los tuyos morirán. Amén, gracias.
se dan ustedes cuenta del pecado de Abraham. Y ahora vamos a ver cómo sucede en Génesis capítulo 26, verso 1 al 11. Si nos ayuda nuestra hermana Carmita. Amén. Después hubo hambre en la tierra, además en la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció a Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita con forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: ¿y aquí ella es cierto tu mujer? ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: ¿por qué dije, quizá moriré por causa de ella? Y Abimelech dijo: ¿por qué no has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Amén. ¿Se dan ustedes cuenta, hermano? Primero Abraham le dice que Sara era su hermana y no era su mujer. Y cuando las personas estuvieron a punto de tocar a Sara para tener algún tipo de contacto sexual con ella, vino intervención de Dios a pesar del pecado de Abraham, diciéndole: no la toques, porque a pesar del pecado Dios cumple su palabra. Pero hablando del pecado, sucede que luego Isaac, estando en otra tierra, hace exactamente lo mismo. Él dice que Rebeca no era su mujer, sino que era su hermana. Y se imaginan ustedes, estos hombres, como sabían que estos eran profetas o eran hombres de Dios, si ellos llegaban a hacer algo, iba a venir la ira de Dios en contra de ellos por haber tocado a uno de sus ungidos. Entonces, esto es un peligro, porque si las personas no tienen cuidado, ¿qué les costaba a ellos hablar con la verdad? Tenían el respaldo de Dios, pero dejándose llevar por el temor, el miedo de que todo mundo se le viniera encima, tenía la garantía de Dios. ¿Qué hizo Dios para poder romper la consecuencia de lo que pudiera venir a causa de tocar la mujer de Abraham? Le dijo ya hasta se me olvidó el nombre bueno, en el caso de Abimelech le dijo: no la toques, porque es esposa de un ungido. Y en el caso de Isaac, exactamente lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿es justo que seamos castigados por los pecados de nuestros antepasados? Dios no nos castiga por los pecados de otros. Eso hay que tenerlo pendiente y en nuestro corazón. Dios no nos va a castigar por el pecado de nuestras familias, no.
Somos castigados, hermanos, porque repetimos los mismos pecados de nuestros padres. No es por el pecado de nuestros padres, sino porque nosotros incurrimos en los mismos pecados sabiendo que esos pecados no están ofendiendo a Dios. La palabra aclara que hay castigo generacional solamente por causa del pecado generacional. Los hijos y nietos siguen siendo el ejemplo de sus padres y cometen los mismos pecados. De esta manera, sufren las mismas consecuencias malas. El Señor declara que una persona de ninguna manera es culpable por los pecados de sus padres a menos que los practique también. Vamos a buscar en Ezequiel capítulo 18, si alguien lo encuentra más rápido que yo, dice del 1 al 20. Lo voy a leer rápido, pero es importante que ustedes conozcan estos porque es relevante. 20 dice del 18, perdón. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Y escuche, hasta el 20. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura. Por eso es que decimos que no hay que prestar ni mucho menos cobrar intereses, porque Dios esto no lo ve bien. ¿Vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, escuche, esto está interesante. Si este hombre malo, el que se describió en la Biblia, comete todos estos pecados y engendra un hijo, y que este hijo vio todos los pecados de su padre, y viéndolos no hiciere según ellos, es decir, no lo imitó, no repitió los pecados, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, es decir, no se va a la idolatría, tampoco viola a la mujer de su prójimo, ni oprime a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos al hambriento, y que diere su pan al hambriento, y que cubriere con vestido al desnudo, y que apartare de la mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será
sobre él. Gloria a Dios. Así que sus hijos no van a llevar la carga de nosotros, pero tampoco ustedes van a llevar la carga y el pecado de sus padres. Ustedes ya están cambiando la generación. Si su familia no era cristiana, cometieron toda clase de pecado que dice aquí la Biblia, entonces ya ustedes ya no están siguiendo esos parámetros. Ya ustedes se han alejado de eso. De cierto, vendrá vida sobre ustedes y sus hijos van a aprender. Pero si ustedes hacen el bien y sus hijos hacen el mal, sus hijos serán castigados por el pecado de ellos, no por el pecado de ustedes. Y tampoco ustedes van a ser castigados por el pecado de sus padres, sino que ustedes, si saben hacer lo bueno y no lo hacen, bueno, eso es pecado. Así que no somos culpables por los pecados de nuestros padres, pero muchas veces somos influenciados por ellos de la siguiente forma. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se pasan los pecados de los padres a hijos? Primero, aprendemos del mal ejemplo. Se aprende del mal ejemplo. Muchos que crecen en un hogar de violencia doméstica a veces se casan con hombres violentos repitiendo el ciclo. Hay que romper este ciclo en el nombre del Señor, porque si usted vio violencia en su familia, usted no repita los mismos parámetros. Muchos niños ven la pornografía de sus padres y siguen el ejemplo de la inmoralidad. Rompamos con eso para que nuestros hijos no lleven esa carga y tampoco cometan los mismos pecados. Aprendemos del mal ejemplo de los padres. Si el padre le era infiel a su madre, muchos niños siguen el modelo que observaron porque piensan que eso estaba bien y se convierte en una maldición. Rompamos con eso en el nombre de Jesús. ¿Cómo se pasan los pecados de los padres a los hijos? Bueno, hay tendencias genéticas, proclividades genéticas que se heredan. Por ejemplo, la tendencia al alcoholismo, la tendencia a la locura o la tendencia a la depresión y al suicidio. Son algunas tendencias genéticas que Dios tiene el poder de romper. En el nombre de Jesucristo, toda tendencia al alcoholismo, si usted siente que todavía sigue luchando con el alcoholismo porque toda su familia viene de esa generación atados al alcoholismo, usted en el nombre de Jesús la va a romper, aunque sea una herencia o una maldición generacional, en usted esa maldición no tiene efecto. Usted es rescatado por la sangre de Cristo y esa tendencia se rompe en el nombre de Jesús porque no hay imposibles para Dios. La tendencia a la locura, a la depresión y al suicidio, hermano, eso se rompe en el nombre de Jesús. Hay también pecados que se pasan a los hijos, como por ejemplo la transferencia espiritual. Demonios a veces pasan de padres a hijos. Brujería y espiritismo corren en familias. Por ejemplo, familias que practicaron la brujería o que practicaban la adivinación, la lectura de la carta, la lectura de los horóscopos. Eso ya no debe tener ninguna relación con nosotros y son puertas que se abren a los demonios. Y entonces de repente algún padre hizo pacto con Satanás y ofreció a toda su familia. Ahora que usted está en Cristo Jesús, dice la Biblia, que la obra del diablo no tiene ningún dominio sobre usted y que Jesús vino a romper toda acta de los decretos. Ese decreto, ese convenio que haya hecho su familia si practicaron la brujería y que haya hecho un convenio, un trato con Satanás, la sangre de Jesucristo lo rompe, lo destruye. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y usted ha obtenido la libertad en Jesús. Por eso, esa transferencia espiritual se rompe y usted tiene ahora que transferirle la transferencia espiritual en Cristo Jesús a sus hijos. Hay pactos espirituales de santería y dedicación de los hijos. La unción del Espíritu Santo también pasa de los padres a hijos. Así que ahora a ustedes les corresponde bendecir a sus hijos,
formar a sus hijos en la palabra de Dios y esta bendición. Así como las maldiciones se pasan, las bendiciones también pasan de generación a generación. Porque una vez, ¿se acuerda usted que Dios bendijo a Abraham y toda la generación de Abraham fue bendecida y multiplicada? Y eso pasará en la vida de ustedes. Así que identifiquen patrones en su familia y repréndalas, entréguelas a Cristo y verá usted que ahora es la gracia de Dios porque ustedes están marcando la diferencia como hijos de Dios. Hay traumas, hermanos, que se pasan de generación en generación. Una mamá amargada puede pasar su desconfianza a sus hijos o a sus hijas. Un niño rechazado cuando bebé, un niño cuya mamá sufrió cuando estaba embarazada. Entonces, todas estas cosas, hermanos, se pasan de generación. Ahora, ¿cómo podemos romperlas? ¿Cómo las rompemos? Esto es lo más importante. ¿Cómo podemos romper estas ataduras? Bueno, primero, ser un pionero, hacer un nuevo comienzo para tu descendencia. Ustedes ya están en Cristo Jesús y si son los primeros de la familia, gloria a Dios porque están cambiando la historia de su generación. Primero, tomen un inventario de su pasado, tomar un inventario de su pasado familiar. Si mi familia, ustedes deben saber, a lo mejor practicaban brujería, hechicería, lo que sea, ustedes van a empezar a confesar los pecados de los antepasados. Si había alcoholismo, confiésenlo, Señor, perdona el pasado de mi familia. El pecado, perdónalo, confiéselo delante de Jesús. Haga intercesión por su familia, por sus hermanos, por todos ellos, haga intercesión. En el nombre de Jesús, y hagan una oración de fe. ¿Cómo tomamos un inventario de la familia? Bueno, toda la familia tiene elementos buenos y malos. Hay que discernir entre los dos. Herencia buena de tu familia, por ejemplo, cosas buenas que las familias practicaban, reunirse en familia, de vez en cuando reunirse para convivir. Todas esas cosas buenas están bien. Pero hay también situaciones de la familia que no son buenos antecedentes. Esos pecados de la familia, hermano, los vamos a confesar delante de Dios, que son las herencias negativas. A lo mejor la familia era muy idólatra y la familia muy idólatra, creía en santos, practicaban brujería, muy apegada a los horóscopos, a la adivinación. Todo eso son puertas en la que Satanás toma control en toda la familia y es una maldición en toda la familia por la causa generacional. Pero ahora que ustedes están en Cristo Jesús, eso ya no tiene efecto en ustedes. Ténganlo en cuenta. Ahora que están en Cristo, eso en ustedes ya no tiene efecto, pero ahora ustedes, porque Satanás conoce el pasado de su familia, va a querer venir a atacar y reclamar algo que ya no le pertenece. Ahora ustedes se van a parar en el nombre de Jesús y le van a decir, ahora pertenecemos a Cristo. Y todo pacto de mi familia, y aunque te sientas con el derecho, la Biblia dice que Jesús vino a romper el acta de los decretos y mira, Satanás, te vas con la colita entre las patas porque tengo victoria en Cristo. Y Satanás no puede tocarnos, no puede hacernos daño porque ahora tenemos la protección de la sangre de Cristo. Jesús está con ustedes a través del Espíritu y no hay mal que nos pueda hacer daño. Dice la Biblia, porque no hay arma forjada que contra ti prospere. Paso 2, confesemos los pecados, dice Levíticos 26, verso 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Entonces yo me acordaré de mi pacto y haré memoria de la tierra. Entonces, como ya hay una declaración profética y un pacto de Dios y una promesa de que Él te bendecirá, ustedes digan, Señor, no tengas en cuenta el pecado de mi familia. Ese pecado, Señor, no me alcanza. A mí ya no me alcanza. Acuérdate de tu promesa, acuérdate de tu perdón y entonces Dios se acuerda de su pacto y trae a memoria, hermanos, aquí en la tierra lo que nos haya prometido y Él bendecirá a sus hijos. Así que confiesen los pecados de sus antepasados, es pedir
que el Señor cancele las malas consecuencias espirituales. Es decir, Señor, por el pecado de mis hermanos, de mi familia, de mis padres, cancela las consecuencias para mi familia. Conviértelas, Señor, esas maldiciones, transfórmalas en bendición. Y hermano, usted tiene la garantía de parte de Dios. Paso 3, haga una intercesión por su familia. Una persona, un intercesor es una persona que representa a otros ante Dios, es decir, como que toma la carga y la lleva delante de Dios. Es usted el sacerdote o la sacerdocia delante de Dios que lleva el pecado de la familia, conectados con la familia y con la nación. Por ejemplo, en la mentalidad de los judíos, los seres humanos estamos todos conectados los unos con los otros. Los pecados de un miembro de una comunidad lastiman a todos. Hay un caso en la historia de Israel cuando el pecado de un solo israelita, en el caso de Acán provocó la ira de Dios contra toda la nación. Está en Josué capítulo 7. Dios le dijo que no debían tomar nada del anatema. Y Acán desobedeció en ese momento, toma algo y el pecado de Acán hizo que viniera una consecuencia a toda la familia de judíos. El pecado de Adán nos afectó a todos. Nosotros estamos conectados. Por causa del pecado de Adán se introduce la muerte. Así que también hay bendición generacional. La misma manera, hermanos, la bendición puede ser contagiosa. Las promesas a Abraham pasaron a Isaac y de Isaac a Jacob y de Jacob a todos nosotros. En la intercesión, un judío representa a todos sus paisanos ante el trono de Dios. Por esto Jesús pudo morir por todos nosotros, representándonos ante el Padre Celestial. Así, nosotros también podemos representar a otros delante del Señor a través de la intercesión. Usted ahora representa a su familia. Si su familia era idólatra, usted representa a su familia y ahora usted entregue a su familia a Cristo. Dígale, Señor, yo entrego a mi familia a ti, a mi Padre. Perdona sus pecados. Señor, toma control sobre él, cámbialo, transfórmalo, conviértelo, sácalo de la esclavitud, de la idolatría, de la hechicería, de la brujería. Y hermano, usted estará entregando a Dios, a su familia. Daniel, ya no tenemos mucho tiempo. Capítulo 9, en los versos 1 al 7 y luego 15 al 19, él intercede, identifica y se identifica con el grupo. Daniel usa la forma nosotros en sus confesiones. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado. Daniel no había hecho eso, pero él estaba intercediendo. Él tomó esos pecados de la nación como si él los hubiera hecho y dice, Señor, te hemos ofendido, te hemos causado daño, hemos hecho iniquidad delante de ti, nos hemos portado rebeldes. Señor, perdónanos, porque él estaba intercediendo por su nación. Y paso 4, amados hermanos, hacer una oración de fe. Atrévete a ser un pionero en tu familia. Ora es una oración de renuncia. Por ejemplo, Señor, confieso que mi familia ha participado en. Usted diga el pecado, confiéselo. Te pido perdón o renuncio a esos pecados que la familia haya cometido, aunque usted no los haya cometido, pero usted está intercediendo, usted está presentándose delante de Dios por su familia. Cancelo toda maldición generacional que este pecado haya causado. Si la maldición por el pecado de mi familia, la consecuencia es enfermedad, es suicidio, es alcoholismo, es depresión, lo que sea que tenga la familia, engaño, adulterio, fornicación, homosexualidad, lo que sea, por consecuencia del pecado de la familia, que no la mandó Dios, que es la puerta abierta en la que se introduce Satanás. Entonces, usted cancele esa maldición generacional en el nombre de Jesucristo. Dígale, límpianos y líbranos en el nombre de Jesucristo. Declaro bendición sobre mi familia, sobre mis descendientes, las promesas de tu palabra y hermano, Dios hará el resto. Hermanos, se nos fue el tiempo. En la próxima semana
Hay una parte muy bonita que es la parte 2 de este tema y le voy a pedir al pastor Gilbert que la próxima semana se prepare para que él nos hable de la liberación de ataduras espirituales. Es algo que él ministra en el encuentro y esto estará poderoso. Así que yo le voy a pedir que por favor la próxima semana se conecte puntual porque el pastor va a ayudarnos a intervenir con esto para que rompamos y nos ayude a guiarnos en una oración poderosa de liberación de ataduras espirituales. ¿Qué se va a ver ese día con el pastor? Bueno, la idolatría y espiritismo. En el nombre de Jesús se van a romper esas ataduras. La inmoralidad sexual se va a romper en el nombre de Jesús. A veces sucede que hay familias que porque se introduce el pecado del adulterio en la familia y a veces la familia no lo ha identificado, entonces va de generación en generación. Sucede que los padres cometieron adulterio, se separaron, luego sucede que los hijos se casan, cometen adulterio, se separan, los hijos de sus hijos se casan, cometen adulterio, se separan, y ahí está la maldición, y hay que romper esa inmoralidad sexual que pueda interpretarse en cualquiera de sus formas. El rencor, el uso de drogas y el alcohol y la herencia familiar, todo eso vamos a verlo con el pastor y lo más importante es que él nos va a ministrar a través de este medio para que tengamos la liberación y la certeza de que el Espíritu Santo estará obrando en nuestras vidas. Amén. Así que hermanos, bueno, voy a detener la grabación y voy a pasar